grabaciones. Grabando. 3, 2. Hola, buenas tardes. Yo soy Sergio Sánchez Carrasco, tengo 47 años, nací en el Estado de México, mi papá es originario de Durango, mi mamá es originaria de la ciudad de Puebla, bueno, de un pueblo que se llama Chignahuapan, Puebla. Y yo llegué a Durango a la edad de 5 años porque como mi papá es originario de aquí, se trajo a toda la familia y yo llegué en el año 1979, desde entonces estoy viviendo en Durango y aquí hice mi primaria, mi secundaria, preparatoria y cursé la carrera de licenciatura en Derecho en la Facultad de la Universidad Juárez del Estado de Durango de 1992 a 1996. Un poco antes de salir de la escuela, unos 2 años antes, estuve litigando. Fui abogado litigante durante 3 o 4 años aproximadamente, hasta que empecé a trabajar en la Secretaría de Educación Pública en el área de comunicación social, porque en ese tiempo también yo ya era locutor de radio. Empecé en Radio Universidad y de ahí me pasé a Estéreo Tecnológico, la primera en FM de Durango, la primera que transmitió su señal en FM de Durango. Después de que estuve trabajando en la Secretaría de Educación, pasé a trabajar al sistema descentralizado de agua potable y alcantarillado del municipio de Durango, lo que ahora es Aguas del municipio de Durango, donde estuve alrededor de 5 años en el departamento jurídico. Después de estar ahí, paso a lo que es el juzgado administrativo municipal, donde estuve del año 2004 al 2007. Ahí en el juzgado administrativo se divide en dos secciones: la de detenidos, que es donde llegan todos los que agarra la policía, los que hacen relajo, los borrachos, los que cometen delitos, etcétera. Entonces ya llegan ahí al juzgado administrativo y ya el juez determina, bueno, este se queda arrestado, este se va para la fiscalía, este se va a hacer trabajo comunitario, este paga multa, este no hizo nada, se fue. Esa es un área, la sección de detenidos. La otra es la sección de justicia administrativa, que ya es propiamente las multas por cometer infracciones a la reglamentación municipal. Por ejemplo, las ventanas clandestinas, los que venden bebidas alcohólicas fuera del horario o a menores de edad, o que cometen por ahí alguna infracción. Entonces, la sanción que se ponía por lo general era multa o bien alguna clausura que podía ser temporal o definitiva, que eran pocos casos, pero sí llegué a manejarlos. Ahí me tocó ver, pues ya se imaginarán ustedes, de todo. Señoras golpeadas, ahí me tocó ver mucho la violencia intrafamiliar, que estuve trabajando con el DIF estatal sobre varios programas para atender esa cuestión. Ahí vi también cuando empezó a penetrar mucho las drogas sintéticas y cómo fueron empezando a dañar a la juventud duranguense. Estaba de manera muy incipiente. En un periodo de tiempo muy corto les arruinaba el cerebro el consumo de esas drogas. Desafortunadamente no pudo haber después alguna especie de programa para atender eso y que fuera mínimo el impacto, y ahora lo estamos sufriendo las consecuencias. Después de estar en el juzgado administrativo, paso a lo que es el Congreso del Estado, donde he trabajado 3 veces. La primera fue como director de proceso legislativo. Ahí mi trabajo consistía en proporcionarle a los diputados toda la papelería que tenían que revisar para aprobarla o desecharla, todo lo que tenían que votar. Y también me tocaba hacer lo que era el archivo del Congreso del Estado, la biblioteca, y era, vamos, ahí como el sistema circulatorio del Congreso del Estado. Ahí veía uno todo lo relativo a su organización y funcionamiento. Posteriormente estuve en otras 2 ocasiones ahí, una de ellas trabajando para lo que fue la reforma del Estado de Durango, la creación de la Constitución promulgada en el año 2013. Me tocó ser parte de la mesa de redacción, pero también estuve trabajando como asistente del presidente de la Comisión de Estudios Constitucionales, quien fue quien hizo el proyecto finalmente, el diputado Emiliano Hernández Camargo.
ahí nos tocó estar presente, pues en ese momento único, son cosas que suceden una sola vez en la vida y sobre todo tratándose de la Carta Magna local. Posteriormente estuve también ya como asesor de una diputada, donde estuvimos trabajando mucho sobre personas con discapacidad, actualizamos la legislación estatal y hicimos dos leyes, considero yo, importantes. La ley de integración de las personas con discapacidad y también la otra que era la del patrimonio urbano, para que fuera accesible para todas las personas. Esa fue de nueva creación y la otra que mencioné fue una reforma integral a esa ley. Después de estar ahí en el Congreso del Estado, llego a mi trabajo actual, que es el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango, como asesor de un consejero electoral. Ahí estoy desempeñándome actualmente. Eso es en cuanto a mi trayectoria como abogado. Y mi trayectoria como comunicador empieza en el año de 1995 en Radio Universidad, precisamente. Yo tuve la fortuna de trabajar con varios de los pioneros de la radio a nivel local. Estuve trabajando en Radio Universidad con el licenciado Carlos Luján, él era director de la estación y fue fundador también, de los fundadores. Él fue el que me dio las bases y una persona que sabía mucho y accesible, además lo apoyaba a uno para que plasmara las ideas. Él me enseñó a plasmar en papel todo lo que me imaginaba y cómo iba a salir en audio, ya lo que iba a escuchar la gente. Muy amable, yo siempre le voy a estar muy agradecido. Después me tocó entrar a Estéreo Tecnológico con el fundador de la frecuencia modulada en Durango, que fue el ingeniero Jorge Herrera Delgado. También ya falleció, en paz descansen los dos. Entonces ahí estuve yo primero con un programa de radio, pero ya después, como era muy empeñoso, me pusieron como gerente de la estación de radio, como subdirector. Estuve ahí 19 años aproximadamente. Y ahí me tocó echar a andar muchos proyectos novedosos, porque recordemos que en ese tiempo había muy pocas estaciones de FM. La primera fue Estéreo Tecnológico en abril, 4 de abril de 1990. Un mes después surge lo que ahora es el grupo Garza Limón. Y ya de ahí en más empezaron algunas otras, pero nada más había 2 estaciones de radio en FM. Yo me acuerdo mucho, por ejemplo, cuando transmitíamos, cómo se manejaba una programación especial. No era nada de banda ni nada de esas cosas. Era principalmente balada rítmica y romántica en inglés y en español. Entonces las tiendas de autoservicio nos sintonizaban porque la utilizaban como música de fondo para la clientela. Entonces era algo muy novedoso aquí en Durango. Entonces ahí me tocó hacer muchos proyectos. Por ejemplo, yo soy de los fundadores del Radio Maratón, que ahora ya es una tradición, año con año en diciembre se realiza. Nos tocó hacer las primeras transmisiones, en ese entonces no había internet y hacíamos, por ejemplo, una conexión, un tendido de cable desde la Plaza de Armas, y era un cable como de 100 metros para que llegara a Estéreo Tecnológico. Y la señal la mandábamos en FM y se ligaba, se encadenaba a Radio Universidad, porque la FM tiene mejor calidad en ese entonces, porque era AM Radio Universidad, y ya se ligaban a nuestra señal y transmitíamos al mismo tiempo. Me tocó eso, me tocó también ser la primera persona que organizó una transmisión en vivo desde Durango, España. Yo estuve coordinando aquí en Durango, México, y mi amigo Alberto Zárraga, locutor también, estuvo en Durango, España. Allá entrevistó a un empresario, a una coordinadora cultural y a la directora. Yo también lo entrevisté, estábamos platicando entre todos, y a la directora de turismo de Durango, España. Fue la primera transmisión que se hizo, fue en el año 2008, si mal no recuerdo. Entonces, utilizando las tecnologías de la información y la comunicación que eran muy novedosas en ese tiempo. También Alberto Zárraga y yo transmitimos lo que fue un congreso latinoamericano de locución, donde estuvieron los locutores más importantes de toda América Latina y España, y se transmitió en vivo desde República Dominicana. Igual, Zárraga allá en República Dominicana y yo aquí en Durango. Y en esa ocasión recuerdo que nos compartían ellos historias bien interesantes sobre cómo se hace radio en otras latitudes, pero se sorprendían que nos decían: oye, ¿estás transmitiendo en vivo esto ahorita ya en Durango? Sí, ahorita nos están escuchando, manda un saludo a la gente. Ah, cómo no, y que esto y que lo otro, bla, bla, bla. Pero era la novedad de utilizar
la tecnología para hacer ese tipo de transmisiones, que yo cuando me ha tocado platicar con los estudiantes de comunicación les digo, oigan, pero es que ¿para qué quieren ustedes el internet? Para mandarse un mensaje, ¿qué onda? ¿Dónde estás? Aquí abajo, ándale, salte, estoy esperando. Esa comunicación es interplanetaria, yo me sorprendo todavía. Hay un robot en Marte mandando señales y fotos y yo las tengo aquí en mi celular, me sorprendo, o sea, eso era inconcebible antes. Creo que ese es el uso provechoso de la tecnología, ¿va? Y que en radio lo aplicamos nosotros de esa manera. Son los aspectos así que ahorita de golpe y porrazo recuerdo que ahí en la radio nos tocó ser innovadores, porque el ingeniero Jorge Herrera Delgado nos decía, es que tienen que hacer su trabajo, tienen que cumplirlo, pero pónganle un valor agregado. ¿Cómo lo van a mejorar? Porque cualquier persona puede hacer lo que están haciendo ustedes, pero necesitan mejorarlo, necesitan darle su toque personal para mejorar, no para empeorarlo, ¿verdad? Entonces siempre estaba uno inventando o ideando cómo poder desempeñarse mejor en las actividades que realizara cada quien. Y yo dejé de ser director y locutor de la estación de radio porque el ingeniero Jorge Herrera Delgado falleció en el año 2014 y la estación de radio lleva el nombre del tecnológico, está a su servicio, pero no forma parte del tecnológico de Durango. Es decir, el ingeniero Herrera pagaba la luz, el agua, el transmisor, todo. Y los que trabajábamos ahí lo hacíamos por amor al arte. A nadie se le pagaba un quinto, salvo a los operadores cuando había la transmisión por discos de pasta, de acetato, cassettes y todo eso. Se les daba ahí para los camiones y algo pues muy simbólico. Pero los que estábamos ahí de locutores o en mi caso de director de la estación, de subdirector de la estación, no nos pagaba nada, era una especie como de trabajo voluntario, como la Cruz Roja. A mí me tocó también la transición de lo analógico, de lo físico, a la computadora, a la transmisión computarizada y automática. Eso lo hicimos mi operador, mi técnico, que es Luis González Arzola, que también es el técnico de Radio Universidad. Yo le decía a la directora porque a mí me tocó ver a casi todos los directores después de Carlos Luján, porque yo era el que estaba al frente de Estéreo Tecnológico. El ingeniero Herrera, como era político, pues andaba que de presidente municipal, diputado, pero yo en realidad era el que me encargaba de la operación de la estación de radio. Yo veía toda su organización y funcionamiento, ya nada más el ingeniero Herrera me decía por acá, esto, por allá, ok. Y ya más o menos sabía qué le gustaba que se transmitiera y cómo se transmitiera. Ya a veces me dejaba suelto, me decía, oiga, pasó esto, sí lo hizo, sí. Ah, bueno, ya sabía, ya. Asunto arreglado. Entonces, a Radio Universidad le gustó el trabajo de nuestro técnico y se lo trajeron para acá con plaza y todo. Y ya me cotorreaba yo a Jackie porque le decía, oye, ¿por qué te andas llevando a mi técnico? Porque yo sí le pago, me decía. Me robó mi técnico. Bueno, él y yo implementamos la transmisión automatizada. Entonces ya él diseñó e instaló todo el software y ya implementé yo la programación, porque tuvimos ahí a uno de los mejores programadores de Durango, se llamaba Armando Reséndez Luna, que estuvo en 3 estaciones y en las 3 estaciones las hizo tener los máximos grados de audiencia aquí en Durango. Entonces después pasó a Estéreo Tecnológico, pero él falleció y ya me pasó, vamos, la fórmula, más o menos qué era lo que hacía. Y ya eso se lo pasé yo a la computadora y lo implementamos en el año 2007. Ya después, cuando fallece el ingeniero Jorge Herrera Delgado, quien absorbe los gastos fue su esposa, la señora Blanca Estela Castro. Y todavía aguantamos así 3 meses, pero hubo un momento en donde ella dijo, ¿saben qué, muchachos? Ya no puedo con los gastos. Vamos a transmitir hasta que nos corten la luz, porque ya no puedo. Y efectivamente así la hicimos. Llegaron, nos cortan la luz y nos hablaron de tecnológico. Oigan, ¿qué pasó? No, pues es que ya no podemos. Y es cuando dice la señora Blanca, ¿saben qué? La idea del ingeniero Herrera fue siempre que la estación fuera del tecnológico. Aquí está, porque nosotros ya no podemos. Entonces se entregó todo el equipo, todo por completo se pasó por allá y por ahí se manejó qué iba a pasar con el personal. Ya cada quien decidió si quería seguir adelante o quién se saliera. Y en mi caso yo no seguí adelante porque mi compromiso era con el ingeniero Herrera y su familia. Entonces ya cuando pasa
a formar parte del tecnológico. Yo ya no supe qué pasaría. Tengo entendido que no regresó la señal a FM, pero ya le perdí la pista, ya no supe qué pasó. Pero ya el hecho de integrarse a una institución, pues ya es un ritmo diferente, ¿verdad? Yo estaba trabajando bajo un esquema diferente y ya decidí no seguir adelante. Eso es en cuanto al ámbito de la comunicación, a grandes rasgos. Relacionado con la comunicación también, me tocó ser maestro de ceremonias y animador también durante varios tiempos, pero ahí me llama mucho la atención porque el ingeniero Gustavo Nevares Martínez, que también es uno de los locutores más reconocidos, me decía, es que licenciado hay que saber desenvolverse de las dos formas, no únicamente ser un locutor cabinero, hay que estar también con la gente, la conducción en vivo, que es más o menos como un actor. Una cosa es que esté en la televisión y otra en teatro, ahí estás en vivo con la gente, si te equivocas ya no hay forma de reparar el error, y efectivamente, y más en los eventos importantes, ¿no? Que me ha tocado eventos donde ha venido gente de la ONU o de algún otro país. Yo recuerdo mucho unos chinos. Pues yo estaba conduciendo normalmente, pero pues los chinos traían su traductor, hasta que me dice alguien de ahí, oye, espérate, vas muy rápido, dale chance a que el traductor les diga qué es lo que está pasando. Ay, es cierto, es algo que no, de repente no toma uno en cuenta, pero que únicamente lo aprende, como dice Gustavo Nevares, estando ahí, en vivo en esos eventos, ¿va? Y la animación también, esa me tocó por accidente, porque yo era maestro de ceremonias y llevaban a un animador a unos eventos que me tocó ir de gobierno municipal y estatal. Lo que pasa es que se hacían entregas de obras. Entonces, mientras llegaban las autoridades, el animador estaba ahí entreteniendo a la gente. Llegan las autoridades, entonces ya entraba uno. ¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos y que guau, guau, guau. Nada más que el animador a veces no llegaba porque pues, tenía problemas ahí, con botellas. Nada más que yo me fijaba cómo le hacía. Entonces ya me fijé en algunos detalles. Ya llegó el punto que me dijeron, oye, pues la vas a tener que entrar. Pues pues ya me ponía yo a entretener a la gente. Ya le entendí. Más o menos le agarré. Cuando iba a fiestas infantiles me fijaba en los chistes que decían los payasos. Todo. Ya para estar yo al momento de estar entreteniendo a la gente. Pero eso me sirvió mucho, ligado con lo que dice Gustavo Nevares, porque eso lo llevé yo a la radio y le dio un giro diferente a mi estilo, que siento yo que le gustó mucho a la gente, al grado que me hablaban personas y me decían, sabes que la música que pones está bien fea, pero yo te escucho nada más para ver qué es lo que dices. Las ocurrencias que traes, no andas borracho. No, ¿cómo crees? De ninguna manera. Siempre el respeto hacia el público es lo primero. Esa es mi faceta comunicador. Otra más agrego, porque comenté que me tocó platicar con varios pioneros de la radio. Me tocó con el fundador de la radio cultural en AM, Carlos Luján, con el fundador de la FM en Durango, Jorge Herrera Delgado, pero aparte me ha tocado entrevistar, platicar y convivir con varios pioneros de la radio local de Durango, que por ejemplo fue Don Tello Montes, que él era mi compañero de trabajo, yo lo grababa, yo lo producía y todo, con Arnulfo Mercado López del programa Ecos Norteños, que fue toda una tradición aquí en Durango. A él lo entrevisté varias veces, y también con el señor José Ángel Núñez de la XEE, que todavía está vivo. Ya nada más nos quedan dos pioneros de la radio, el señor José Ángel Núñez de la XEE y el señor Víctor Manuel Castro, que ahorita está en Más Pop FM, que él siempre ha estado en esa estación de radio. Entonces me tocó entrevistarlos en Estéreo Tecnológico por separado y en conjunto. Entonces olvídense, pues es saber desde las entrañas cómo surgió la radio en Durango, que es algo inapreciable, y ahí le dan a uno tips y consejos y toda la cosa. Entonces como comunicador para mí ha sido algo muy, muy gratificante, un privilegio. Me siento muy, muy honrado por eso. Y sobre todo convivir con Don Tello, porque él nos platicaba, por ejemplo, oiga, Don Tello, ¿y qué? ¿Las transmisiones cómo eran? Dice, no, los controles remotos, porque antes había muchas transmisiones en vivo desde varias partes de la ciudad. Le decíamos, oiga, pero ¿cómo le hacían si no había internet, ni teléfonos celulares, ni nada de eso? Ya nos decía, no, mire, lo que pasa es que nos llevábamos una conexión, era un teléfono, y nos conectábamos a los postes de teléfono y ahí, pum, hacíamos la conexión rápido.
Entonces, por ejemplo, las corridas de toros, nos conectábamos y ya traía, eso sí, un tendido de cable grandísimo, ¿va? Ya ahí, desde ahí estábamos, ¿no? Hacían la adaptación también del teléfono al micrófono. No era de que estuvieran hablando, era un adaptador. Y ya hacían las narraciones. Y me comenta que en una ocasión, ching, se cortó la señal. ¿Qué pasó? ¿Qué onda? ¿Por qué ya no hay audio? Revisa el cable, ¿no? Pues nada. Ya le dijo al técnico, pues voy a revisar hasta el poste a ver qué pasó. No podemos estar ahorita así fuera del aire. No, un chivo se estaba comiendo los cables. Entonces, detalles de esos, ¿no? Del origen de la radio, cómo le hacían. Que ahorita ya nadie sabe. Yo alegaba mucho con un comunicador, porque ahorita estoy muy metido en la cuestión de investigación histórica, pero yo soy amateur, no tengo conocimientos profesionales. Y le decía a un comunicador que actualmente para mí los periódicos ya dejaron de hacer crónica desde hace muchos años. Y en la crónica que se hacía antaño venían muchos detalles como era la vida de la comunidad duranguense. Pero ahora ya se están perdiendo todos esos detalles. Y él me decía, no, ¿cómo no? Hay un libro X donde ahí dice cómo surgió la televisión, por ejemplo. Sí, pero es la versión de él. No es que ahí haya estado el locutor que transmitió por primera vez en televisión, que condujo, lo que me comentaba el maestro. O sea, testigos de la historia, ¿verdad? Protagonistas de la historia. Entonces, todo eso se va perdiendo. Afortunadamente hay algunos lugares donde sí se han preocupado por rescatar todo eso, como ustedes, o como por ejemplo un piano de Logos FM. Él ha hecho muchas entrevistas a los pioneros de la radio y los pone a convivir con los nuevos comunicadores para que haya retroalimentación. Entonces, hay algunas instancias que se han preocupado por eso, pero ya muchos detalles se perdieron. Eso es en cuanto a comunicador. Y últimamente, pues yo creo que como dejé de estar en la estación de radio y tengo por ahí la cuestión de no estar quieto, cuando se iba a cumplir el 25 aniversario de Estéreo Tecnológico, que también por lo mismo era el 25 aniversario de la FM en Durango, yo platiqué con mi jefe, con el ingeniero Jorge Herrera Delgado, y le dije, oiga, pues, ¿cómo lo vamos a celebrar o qué vamos a hacer? Ya me dice, no, mire, pues podemos hacer varias cosas. Y ya, y le hice por ahí yo una propuesta. Entonces fue hacer una iniciativa ante el Ayuntamiento de Durango para que una colonia se llamara Locutores de Durango y que quedaran ahí registrados los nombres de los locutores pioneros, ¿verdad? Darles su lugar y que quedara de alguna manera inscrito en la ciudad el nombre de ellos. Entonces esa fue una propuesta del ingeniero Herrera que me tocó a mí ya aterrizarla en terreno. Sí se hizo y ya hay una colonia de locutores. Claro, yo proporcioné como 80 nombres, pero como era un fraccionamiento pequeño, al final quedaron como 7, 8 nombres, ya no recuerdo cuál, 10 nombres. Está allá por la feria, las instalaciones de la feria, más o menos, por ese rumbo. Y hasta eso, los fraccionadores que agarraron el nombre, yo creo que sí sabían bien, o los identificaron bien, porque hay una calle que se llama Tello Montes, que cruza con una calle que se llama Susana Amaya, que fue también una locutora muy reconocida en su momento, y ellos dos conducían el programa Hoy en Durango de Canal 12, y lo condujeron durante 10 o 15 años, no recuerdo mucho. La gente los identificaba, era como que la pareja favorita de conductores en televisión. Y yo le preguntaba a Don Tello sobre eso, porque cuando él estuvo en Estéreo Tecnológico, la última etapa de su programa, dijo, licenciado, yo necesito una conductora femenina. Le digo, ok, Don Tello, ¿ya tiene usted pensado a alguien? Dice, sí, nuestra compañera fulanita de tal. Ok. Dice, ¿sabes qué? Es que yo necesito tener una compañera femenina porque es una especie de complemento al aire. Tener el punto de vista de la mujer y del hombre. Y ya ahí sale un trabajo más acabado, más depurado. Eso yo lo hacía en Canal 12 con Susana Maya. Y era lo que le gustaba a la gente. O sea, bien inteligente. O sea, mucha experiencia los señores. O sea, se las sabían de todas. Ahí por ahí, en un periódico en Contexto de Durango, cuando falleció Don Tello, le pusieron el maestro de maestros de la locución y de la conducción de ceremonias. Y yo creo que tienen toda la razón. O sea, las sabía de todas, Don Tello. Bueno, total, regreso al libro. Otra forma de conmemorar el aniversario fue hacer el libro de Estéreo Tecnológico, que al final del día fue lo que quedó ya nada más del trabajo que hicimos nosotros, ¿verdad?
En ese libro se plasmó toda la historia de la estación de radio y yo hice una primera propuesta de índice, pero ya para entonces el ingeniero Jorge Herrera Delgado estaba mal de salud. Tuvo una enfermedad terminal y ya no lo pude ver, pero a través de su señora le hice llegar esa primera propuesta de índice y ya él palomeó algunas cosas, hice algunos cambios y me dejó el esqueleto, vamos, el esqueleto general. Ya cuando me regresé al esqueleto y seguí trabajando, falleció. Entonces ya fue cuando quedé en la disyuntiva, ¿lo acabo o no lo acabo? Dije, no, la orden fue hacer el libro, yo lo hago. Ya si se puede publicar o no, ya no va a quedar en mis manos, pero la orden fue esa. Lo terminé y afortunadamente sí salió el libro. Y cuando publiqué el libro, estuve revisando muchos periódicos y ahí vi mucha información que me llamó la atención y dije, después voy a regresar a seguirles la pista. Y efectivamente así le hice y de ahí surgió, junto con un trabajo legislativo que estaba haciendo, de ahí surgió mi segundo libro, que es el de Alberto M. Alvarado, A través del tiempo, el cual es una recopilación de artículos que escribió este músico en periódicos locales. Y a mí me llamó mucho la atención porque Alberto M. Alvarado, pues sí lo conoce uno de nombre nada más, pero no sabe una ciencia cierta qué fue lo que hizo. Y ya cuando vi yo sus artículos y vi algo de su biografía, dije, no hombre, este señor era una celebridad internacional y aquí está sepultado ahí en el polvo del olvido, nadie le hace caso. Entonces recopilé todos esos artículos que escribió para un periódico que se llamaba El Tiempo y otros que me encontré regados por ahí. Y un amigo mío, Ernesto Ramos Márquez, que es mi editor, me dijo, yo te lo patrocino, órale, así, sin decir agua, órale, así a rajatabla. Entonces publicamos el libro y a mí se me ocurrió mandar algunos ejemplares al Conservatorio Nacional, al Instituto Nacional de Bellas Artes y así. Y me llamaron del Conservatorio Nacional y me dicen, oiga, muchas gracias por su libro. Me llamó el director, me dice, oiga, ya recibimos su libro, muy qué amable. Y nos llega justo en el momento exacto que estamos ahorita echando a andar una maestría que va a estar dedicada exclusivamente a artistas mexicanos porque los tenemos olvidados. El problema es que no tenemos mucho material de ellos. Y su libro nos llega, pero que ni mandado a hacer para estudiar a este artista. Dijo, oiga, no, pues qué bueno, y pues para mí un privilegio, ¿no? Y luego después me llaman del Centro Nacional de Estudios, Historia y Documentación Musical del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura. Es decir, su organismo especializado en música. Me llama el director igual, oiga, ya recibí su libro, muchas gracias, véngase a presentarlo con nosotros. Ah, caray, me sorprendió bastante. ¿Cómo no? Con todo el gusto, pues para mí es un honor. Sobre todo que es un proyecto independiente, porque el libro no tuvo ningún tipo de subsidio gubernamental ni de nadie. Fue la inversión de Ernesto Ramos Márquez y el trabajo mío. Y no obstante que no recibimos ningún tipo de apoyo gubernamental, pudimos llegar lejos, considero yo. Y vamos a ir a presentarlo a México, pero surgió lo de la pandemia y ya después lo presentamos, pero a través de videoconferencia. Lo que pasa es que cambio de pila porque también se me acaba la pila y... Si me estoy yendo muy grande me dicen, no, más que ya me pasó una vez, estábamos en Canatlán, fuimos a grabar a una persona y se acaba la batería y se pierde. Y en los cassettes no se perdía. Entonces diciendo, no, pues tengo que tener la batería, ya más o menos le calculo. Ah, qué bueno. No, ya sé que... No sé si de casualidad nos podría proporcionar los números de teléfono de las personas que dicen que siguen vivas, de los pioneros de la Sí, radio, cómo no. para ver si nos quisieran dar una entrevista y también documentar. Sí, cómo no. Para ver si... Sí, con todo gusto. Ahorita la checo. Si mal no recuerdo, si los traigo en mi celular. Si no, no se preocupe, yo lo consigo. Continuamos, ¿eh? Sí, incluso, bueno, ¿en qué me quedé? En el CENIDIM. Presentamos el libro a nivel nacional en el CENIDIM y nos fue muy bien y nos hizo el favor de moderar ahí el director del CENIDIM, porque yo estuve viendo las presentaciones anteriores dentro de ese ciclo que tuvieron y la primera vez que estuvo el director haciendo la presentación fue con nosotros. Entonces eso, según yo, habla del interés y del buen impacto que le causó la obra, porque ya antes y después estuvimos platicando.
incluso vimos la posibilidad de trabajar conjuntamente. Claro, ahora insisto, yo soy amateur en esas cuestiones, y pero ya el hecho de que el libro haya llamado la atención en un área que no es la mía, me gustó mucho. Y por último, yo como abogado me he manejado en diversas áreas. Cuando estuve litigando, llevé lo usual, ¿no? Civil, penal, mercantil, familiar. Pero para mí es un trabajo muy mecánico. Claro, por ahí había unos maestros o las jurisprudencias dicen, es que es de explorado derecho. Es decir, que supuestamente ya se abarcaron todo lo que, ya se le exprimió todo lo que pueda dar algún tema, pero para mí que no es cierto, porque la sociedad evoluciona constantemente y por lo tanto hay diferentes interpretaciones del derecho, y el derecho se tiene que adecuar a lo moderno, a lo actual. Entonces, yo creo que esas ramas, claro, se puede innovar, pero no presenta mucho cambio propicio para hacerlo. Entonces, lo que empecé a hacer ya como curiosidad jurídica fue meterme a otros ámbitos. Por ejemplo, en el musical, en el libro que hice lo mezclé derecho con música, y eso fue lo que le llamó mucho la atención al director del CENIDIM allá en México. Porque cuando se habló sobre la posibilidad de trabajar juntos, le dije, oiga, maestro, pero yo no tengo conocimientos especializados en música. Me dijo, no me importa, de hecho eso es lo que me interesa, porque tu punto de vista es diferente y se complementa. Y yo siento que eso es lo que le falta al derecho, nutrirse de otras ramas para poder evolucionar mejor. Entonces, un primer experimento fue ese, que ahorita lo estoy llevando más allá. Ya que vi yo los frutos que nos dio el libro, los frutos personales, porque económicamente no es para vivir de eso, ¿no? Es más que nada un interés, a lo mejor se va a escuchar trillado, pero es con la intención de servir a la patria, de hacer ciudadanía. Entonces, al ver cómo tuvo buen resultado el libro, dije, bueno, jurídicamente hay una ley que establece lo que es el patrimonio cultural, es decir, símbolos, cosas, bienes que supuestamente representan lo que es Durango. Puede ser una tradición, puede ser un monumento. Y esa ley dice que debe de haber un catálogo. Entonces, voy a ver cuántos bienes hay. Metí una solicitud de acceso a la información. No, pues no hay nada, pero estamos trabajando en eso. Dije, caray, si la ley ya tiene como veintitantos años de expedida, no hay nada. Dije, bueno, vamos a hacer la prueba, ¿no? Vamos a ver si Alberto Melvarado puede ser el primero. Presenté mi escrito jurídico, no, ni le hicieron caso. Pero como soy abogado, ya ven ustedes cómo son los abogados, los demandé. Entonces, para mi sorpresa, me admitieron la demanda, porque la abogada me va a entender cómo acredito yo mi interés jurídico para pelear por algo que es un bien común, ¿sí? ¿Cómo lo demuestro? Entonces ahí tenía yo mis dudas, pero en eso consistía el experimento, ¿no? Entonces sí me admitieron la demanda, el juzgado dijo, adelante, tienes razón, y empieza el proceso. Entonces ahorita está para sentencia, yo creo aproximadamente como en un mes, yo tanteo que en un mes ya está la sentencia, y por lo menos ya me convertí en el primer abogado que litiga un asunto de este tipo. Si en la sentencia dicen, tiene razón Sergio, inscríbase a Alberto Melvarado como Patrimonio Cultural del Estado de Durango, pues va a ser una innovación, va a ser la primera vez que se haga eso. Entonces ya le encuentro yo por ahí una nueva forma a lo que es la cultura en el Estado de Durango. Y por último, metiéndome en otros ámbitos, porque me gusta mucho la transparencia y el acceso a la información, en el año 2018 vi una convocatoria que hubo para Contraloría Social. ¿De qué se trata esto? Cómo los ciudadanos le pueden dar seguimiento al desempeño de los funcionarios públicos a través de un proyecto. Entonces, como en ese entonces estaba trabajando yo la ley de personas con discapacidad que les comentaba, yo dije, mucho de lo que está aquí está en papel nada más, ¿cómo se puede aterrizar en los hechos? Y sobre eso hice mi trabajo. Entonces, presenté a nivel estatal, gané el primer lugar y me fui a representar a Durango a nivel nacional. Y ya cuando
porque fue todo muy secreto, hasta tuve que dar un, un sobrenombre para evitar ahí cualquier cosa y que no se supiera quién es quién y bla, bla, bla. Total, que al final del día hay dos categorías, una para entidades gubernamentales y otra para ciudadanos. Yo concursé en ciudadanos y gané a nivel nacional el primer lugar. Entonces fui a la Ciudad de México a recoger mi reconocimiento y mi premio y toda la cosa. Ya estando ahí, estuve platicando con los organizadores y toda la cosa. Y aparte de que fue la primera vez que aquí en Durango participó un ciudadano y yo gané a nivel estatal, fui el primero en esa rama y que ganó el nacional. Y ahí me doy cuenta de que a nivel nacional hubo 32 proyectos, pero el segundo y tercer lugar se declararon desiertos porque no cumplieron con las especificaciones que se pedían. Es decir, nomás hubo un solo premio, que fue el mío, y un reconocimiento para Saltillo, porque ellos traían un proyecto impresionante. Hagan de cuenta que ellos en una zona, un mini ecosistema, le llevaban registro a todo, a las aves, a los insectos, casi sabían qué chapulines eran hijos de quién y abuelitos de quién sabe quién. Pero les falló ahí a ellos una cuestión técnica en su estudio, por eso no ganaron. Que ahí dije, bueno, pues si es Contraloría Social tiene que haber ciertos métodos o especificaciones, que fue donde me centré yo más ahí, que afortunadamente ese fue el factor para ganarle yo a Saltillo. Entonces eso también me dejó muy satisfecho porque fue haber representado a Durango. Yo soy durangueño y me autoadscribo durangueño. En realidad nací en otro lugar, pero yo soy de Durango, ¿sí? Pero es como llevar una bandera y a nivel nacional ponerla, ¿no? O sea, Durango ganó. Órale. Y a grandes rasgos, maestro, licenciada, esa es mi historia de vida. Quedo a sus órdenes para cualquier duda, pregunta, comentario. ¿Qué relación tienen las matemáticas con el derecho? ¿O son cosas aparte? Porque es muy común que dicen, no, yo voy a meter a estudiar derecho porque no quiero saber nada de matemáticas. Que de hecho yo entré a derecho por eso, maestro. Pero yo digo que sí hay mucha relación, ¿eh? De hecho, en algunas cuestiones que he estado viendo, para mí ya viene la inteligencia artificial en todos los ámbitos, ya está operando en varios países, que al final del día no son más que patrones, protocolos que se reproducen. Yo soy de la idea de que, operaciones matemáticas, si a usted le gusta llamar, yo soy de la idea de que no se va a poder sustituir a un juez humano, pero la inteligencia artificial sí le va a ayudar bastante para hacer ese trabajo y que ya nomás diga sí por acá, no por acá. Entonces, yo creo que son formas diferentes de concebir las cosas, es una forma diferente de hacerlas, pero se llega siempre a una sola meta, que es el conocimiento o lograr algo en beneficio de. El problema es que nosotros como abogados le damos muchas vueltas al asunto y en las matemáticas no, ya hay un sistema para lograr ese resultado. Y si el sistema falla por lo que usted guste y mande, se rehace la ecuación o lo que sea, se experimenta, se pule, se mejora y luego ya se logra lo que se consigue en base a esos patrones. Y nosotros no, a lo mejor batallamos más por eso, somos más cerrados, más obtusos, y aparte como los universitarios nos gusta darle muchas vueltas al asunto. Yo más o menos pienso como ingeniero porque he tenido varios jefes ingenieros, entonces más o menos hablo el lenguaje y ellos están muy sistematizados, y yo creo que el derecho necesita nutrirse bastante de la técnica y de las matemáticas para tener mejores resultados. ¿Quién fue el ingeniero ingeniero Herrera Delgado? Porque igual, o sea, hay muchos que ahorita un muchacho le pregunta, ¿y el ingeniero Herrera Delgado? Sí, fíjese que de hecho por eso fue, no porque el ingeniero figurara como creador de la FM, pero de ahí más o menos surge la idea de hacer el libro de la historia de Estéreo Tecnológico para saber quiénes fueron los que estuvieron ahí. Primero, cómo fue que surgió la FM, porque fue un trabajo en equipo que abarcó muchísimas personas. El ingeniero Jorge Herrera Delgado fue el pivote, fue el enlace, el que tuvo el sueño y los demás nos sumamos a ese sueño. El ingeniero Herrera Delgado
fue egresado del Instituto Tecnológico de Durango, fue ingeniero electrónico. Él, no sé por qué razón, pero los del Tecno están enamorados de su escuela. Él pudo haber hecho la estación de radio comercial y sacarle dinero, pero en su lugar prefirió hacerla cultural y que estuviera al servicio del tecnológico. Entonces él la echó a andar. Fue empresario también, fue el primero que puso una agencia de publicidad en Durango, se llamaba Visionary Publicidad, fue también en los 90s. De hecho, Visionary Publicidad y Estéreo Tecnológico estaban juntos pero no revueltos. Estaban en la misma oficina, dividida a la mitad. De un lado estaban los publicistas y del otro estábamos nosotros. Pero él era el gerente de ambas oficinas. Y luego ya después era empresario. Y luego ya después se metió a la cuestión política, primero como subsecretario de la Secretaría de Educación, después de ahí pasa como director de aguas de lo que ahora es Aguas del municipio de Durango, de ahí se va como diputado local por primera ocasión, después se va como presidente municipal en ese periodo de 2004-2007 que les comentaba que yo estuve como juez administrativo, me jaló. Después de ahí se va como presidente del Congreso del Estado, que fue 2007-2010. Después fue secretario de Educación del Estado, que fue 2010-2012 más o menos, 2011. Y luego de ahí se va de diputado federal, allá al Congreso de la Unión, a la Ciudad de México. Y cuando era diputado federal fue cuando surgió la cuestión de su salud, que todavía estuvo ahí luchando varios meses y se regresa a Durango y aquí fallece. Pero a grandes rasgos esa es su vida como comunicador, como político y como empresario. Él comentaba que tal vez una de sus motivaciones principales para echar a andar la estación de radio en FM era que los durangueños decían: no, aquí en Durango estamos tan mal que ni siquiera una estación de radio en FM tenemos. Y a mí me tocó todavía de chavo, de niño, escuchar eso, sí es cierto. Y entonces él dijo, bueno, pues para demostrarles y para que se les quitar esa rayita, ¿no? O esa cuestión de autolástima que teníamos los durangueños. Entonces lo logra el 4 de abril de 1990, claro, con un trabajo previo que es desde 1984. Porque él, además de haber fundado Estéreo Tecnológico, fue gerente de Canal 10 y gerente de 2 estaciones de radio, que fue Radio Sensación, que ya cambió de nombre, pero ahorita sigue transmitiendo. No recuerdo ahorita cómo se llama. Y también fue gerente de lo que actualmente es Más Pop FM, en ese entonces era Radio Variedades. Y él inicia como locutor en Radio Universidad también, con Carlos Luján también. Eran amigos, eran cuates. Y él fue por eso que echa a andar la FM, porque imagínense, la FM empezó en México en 1952, y en Durango en 1990, o sea, casi 40 años después. Fue un desfase tecnológico casi medio siglo. Entonces, ¿cómo era posible que Durango tuviera ese desfase, no? Y siento yo que eso fue un avance. Fue como cuando llegó el señor Stevenson y él fue el señor, no recuerdo ahorita bien el nombre, fue quien trajo la radio a Durango con la XEE en 1934 y después trajo la televisión a Durango también. No recuerdo ahorita bien el año, en los 50, no recuerdo bien, pero fue Canal 10. Él fue también un visionario. Él hizo que Durango diera un paso grande en cuestión tecnológica, lo cual obviamente redunda en beneficio para todos, ¿no? Los medios de comunicación nos conectan. Por ejemplo, la radio conectó a la gente de la ciudad con el campo. A lo mejor a la licenciada ya no le tocó, a lo mejor a usted seguramente sí, maestro, pero ya ve que en radio había muchos los mensajes, sobre todo en la XCDU, que decían, decía el locutor, a la señora del ranchito fulanito de tal, le manda un mensaje, su primo, que ahí está el dinero en la bota, adentro ahí en el ropero, que por favor se traiga el dinero porque se murió Chuchito y que necesitamos el dinero para enterrarlo. Eso es una muestra del avance, ¿no?, de la tecnología, cómo se refleja en la vida cotidiana de la gente. Y el hecho de traer la FM
pues hombre, motivo de orgullo en ese entonces, ¿verdad? Ya no existe la estación en FM, pero bueno, significó un paso adelante aquí en Durango. No, anécdotas que nos pudiese contar. En cualquiera de los Sí, ámbitos que les cualquier platiqué. fase, Bueno, voy a tratar de abarcar una en cada uno. desde estudiante, facultad, pues, Ajá. Y bueno, ahí en la facultad me tocó la transición de cuando Leyes era una guarida de porros a convertirse, o empezar a convertirse en una escuela de estudiantes. Yo me acuerdo que los viernes era de no haber clases. Algunos profes hasta decían, ay, es viernes, nomás vengo a tomar lista y nos vemos. Órale, pues. Había un presidente de la sociedad de alumnos que me acuerdo mucho que una vez llegó, compañeros, nosotros somos los defensores de la ley, vamos a ser los futuros paladines del derecho en Durango, ¿sí o no? Sí. Bueno, las autoridades han determinado en subir las infracciones, de pasarse el rojo. Eso no es posible, tenemos que defender a la ciudadanía. ¿Están conmigo para defender a la ciudadanía? Sí. Bueno, vamos a secuestrar camiones y carros del gobierno, quién sabe qué. Sí, yo nada más veía, yo no participaba, el primo de un amigo. Entonces ya nada más veíamos cómo llegaban los carros secuestrados ahí a la escuela y los estacionaban ahí en las canchas de básquetbol y en el estacionamiento. Y ya después empezaban las negociaciones, pero ya después nos dábamos cuenta que a lo mejor por una parte sí era por eso, ¿no? Pero otras también para sacar ahí beneficio personal, ¿no? Y luego también me tocó cuando los estudiantes, ya era otro presidente, secuestraron a los polis. No sé si haya sido la primera vez, pero por lo menos sí fue una de las primeras veces, porque toda la sociedad duranguense quedó conmocionada. Entonces secuestraron creo que a 2 polis, los tenían ahí amarrados en un salón, ahí les daban de comer y todo. Y estaban ahí negociando la soltura de los rehenes por quién sabe qué tantas cosas. Pero, en ese entonces, ya casi yo iba de salida. No, también cuando eran los mariachis, ya ven ustedes que cuando terminaba alguna generación, se ponía ahí la gente borracha dentro de la escuela y llevaban mariachis, todavía había unos que echaban disparos ahí dentro de la escuela y todo. Ya casi para salir nos tocó que llegó un director que dijo, a ver, todo eso se acabó. Esta es una escuela, no es un tugurio, ¿cómo es posible que anden haciendo eso? Nada más que era un licenciado muy enérgico. Entonces al principio creían que no era cierto, pero ¿cómo no? Ya uno de mis amigos le tocó, que se puso al brinco, pues tú te quedas otro semestre. Y sí, efectivamente, salió un semestre después, porque se portó mal y quería ser igual y no. O sea, puso orden, pero tuvo que combatir fuego con fuego, pues. No es de que el maestro anduviera ahí también pegándolos, eso no, sino que les apretó. Y ahí empezó a descender todo eso. Y me tocó ver esos primeros pasos, vamos, de la transición a que la escuela estuviera más ordenada. Y también me tocó el muertito ahí en Leyes, afuera de la dirección. No estaba yo ahí, sino que yo estaba en la tarde y vi las noticias y vi que le habían disparado ahí a un estudiante afuera de la dirección. Y en la tarde, ya cuando fui a la escuela, estaba cerrada. Y un maestro me vio y me dijo, ¿y qué? ¿Tú qué? Le digo, pues voy a clases. Me dijo, no hay clases. Sí sabes por qué, ¿verdad? Le dije, sí, maestro, pero pues yo no sé qué va a pasar, si va a haber clases, ¿no? Que el muerto fue en la mañana, pero pues, no, dice, la escuela está cerrada, vete de aquí. Ahí vean las noticias, estén al pendiente, pero ahorita no se va a abrir la escuela. Y si mal no recuerdo, estuvo cerrada como 2 o 3 días la escuela. Y se hizo ahí un relajo muy, muy grande. Y también me tocó cuando los del Tecno, ahí sí estuve yo, me tocó ver y a veces hasta participar años después, cuando los del Tecno pasaban ahí afuera de la Facultad de Derecho de la UJED. Y pues ya ven ustedes que antes había el pique. Entonces, no me acuerdo bien cómo estuvo la cosa, pero quisieron subir los del Tecno a una muchacha de Leyes, a uno de los carros alegóricos enfrente de la escuela. No, pues, imagínense. Pues toda la raza salió a defender el honor universitario. Pues ¿cómo? Hasta maestros. Aquí, porque se quisieron incluso meter hasta la escuela los del Tecno. Yo me recuerdo haber visto 2 profes que decían, aquí no se van a meter. Y órale, ahí salieron a la puerta a hacer la democión. Y a raíz de ahí se hizo un problema muy grande. No sé si usted lo recuerde, maestro. No. Pues hizo un problema muy grande porque
Yo recuerdo que cuando iba a la escuela tenía que tapar mis libros, que no se viera que eran de leyes, no me fuera a encontrar ahí unos de los del Tecno. Porque a raíz de esa trifulca, los de leyes fueron al Tecno y se metieron y quebraron vidrios de las ventanas, mataron a la burrita, voltearon una combi. O sea, era casi una situación de guerra.